Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Pide ayuda a Dios para restaurar una relación en conflicto. Si tienes un conflicto con otra persona hoy día, debes hablar primero con Dios antes de hablar con la persona con la que tienes el conflicto. Generalmente es lo último que hacemos. Generalmente cuando tenemos un conflicto con una persona, vamos a esa persona, a veces no con la intención de reconciliación, sino con la intención de mostrarle nuestra verdad y decirle que esa persona está equivocada. Y cuando ya las cosas han empeorado, han llegado a un nivel muy bajo, ahora sí vamos a buscar a Dios y a decirle que por favor nos ayude. Escucha esto con atención. Antes de ir a hablar con cualquier persona con la que tienes un conflicto, habla primero con Dios. Acércate primero con Dios, para que Dios te oriente, para que Dios ponga en orden primero tu corazón, para que cuando vayas donde esa persona con la que tienes el conflicto, vayas en paz con Dios y vayas en paz contigo mismo y puedas entonces compartir realmente o enfocar tu conversación hacia una reconciliación. Háblale a Dios de esa persona. Háblale a Dios de cómo te hace sentir esa persona. Háblale a Dios de si cometiste el error tú, de cómo fue que hiciste eso, de lo cual ahora eres consciente que no estuvo bien. Pero háblale primero a Dios. Digamos que desahógate primeramente con Dios. De tal manera que cuando vayas donde la otra persona, ya vayas un poquito más tranquilo y ya vayas con toda esa fuerza que tenías dentro por lo sucedido, un poco desgastada, porque Dios se va a encargar de todo eso y te va a permitir tener un diálogo que verdaderamente lleve hacia una reconciliación. Seguramente todos nosotros hemos tenido conflictos y uno de los más comunes, los que estamos casados, es el conflicto con nuestro cónyuge. Es como el pan diario, es como las situaciones que se presentan porque la convivencia genera eso, esos conflictos que se dan a veces pequeños. Pero si hay algo de lo que estoy completamente seguro es que los conflictos que he podido resolver de manera mucho más fácil ha sido las veces que le he podido hablar a Dios antes de ir a hablar con mi cónyuge, antes de ir a hablar con mi esposa. Cuando he podido hablar con Dios, cuando he podido entregarle mi carga a Dios, ha sido mucho más fácil ir donde ella para conversar, para compartir y para saber qué solución vamos a tomar. Y de hecho hemos resuelto miles de conflictos en el transcurrir de nuestra vida matrimonial, pero casi que estoy seguro que la mayoría de los que hemos logrado resolver han tenido que ver con hablarle primero a Dios y buscar la intervención de Dios primero en nosotros. Porque a veces cuando hablamos con Dios, Dios nos aclara el panorama y nos permite ver que en muchos de los casos nosotros contribuimos para el conflicto y entonces ya vamos desarmados, ya vamos reconociendo y con una actitud completamente conciliadora. ¿Sabes que hay dos tipos de reacciones generalmente que se dan en los conflictos y se pueden ilustrar a través de un par de animales? Digamos que una forma es la forma del zorrillo. Los zorrillos cuando se enfrentan a un conflicto simplemente estallan, simplemente dejan aflorar su olor apestoso y llenan el ambiente de mal olor. Esa es una manera de reaccionar frente al conflicto. Hay gente que cuando tiene un conflicto dice cosas, hace cosas y daña todo el ambiente. La otra actitud está reflejada en otro animalito y es la tortuga. ¿Sabes que la tortuga cuando está en conflicto mete su cabeza dentro de la caparazón y deja a todo el mundo ignorado afuera? Muchas personas tienen esa actitud. Cuando se les presenta un conflicto, lo que hacen es, se meten dentro de su caparazón, no dicen nada, no reaccionan nada y piensan que así resuelven el conflicto. Ninguna de las dos actitudes es la actitud correcta. La actitud correcta debe ser enfrentar el conflicto. Pero antes de ir a hablar con la persona en conflicto, recuerda, debes hablar con Dios. Debes volver a Dios. Entonces, no debes ni de estallar como el zorrillo que suelta su almizcle a toda hora, ni tampoco meterte en el caparazón de la tortuga. Debes ir a Dios, hablarle del conflicto, hablarle de la persona en conflicto,
hablar de ti mismo y luego buscar a la persona con una actitud de reconciliación. Mira este maravilloso texto en Santiago capítulo 1 versículo 5, porque usted tal vez dirá, ¿y cómo hago eso? La Biblia dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Así que antes de ir a resolver un conflicto, pide la sabiduría a Dios. Él te la va a dar. Él te va a mostrar un panorama que durante el conflicto no habías visto. Él te va a mostrar una perspectiva que cuando miras a la otra persona antes no la habías visto. Porque Dios, dice la Biblia, es generoso en darnos esa sabiduría. ¿Y sabes qué es sabiduría? Sabiduría es la capacidad de resolver conflictos. Es la capacidad de resolver situaciones adversas, situaciones incómodas. Entonces debes llegar a Dios y decirle, Dios, ¿estoy viendo esto correctamente? Dios, ¿estoy actuando correctamente? ¿Cuál sería la actuación correcta frente a esa persona con relación a ese conflicto? Dios te dará su sabiduría y verás cómo miles de conflictos empezarán a resolverse si usas esta pequeña indicación. Antes de ir a hablar con una persona en conflicto, habla con Dios y Él te va a ayudar. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.